bienvenidos al Observatorio Fiscal. Yo soy Juliet Martínez y hoy tenemos un tema muy interesante del que hablar. ¿Qué tan mal estamos en temas de impuestos en Colombia? Resulta que esa es una duda en la que está trabajando el Observatorio Fiscal, así que decidimos preguntarle a gente del común a ver qué opinaba al respecto. La primera de ellas es: ¿crees que se cobran en Colombia los impuestos con equidad? Recuerda contestar estas preguntas en los comentarios, solo pon sí o no, y si estás en YouTube pues seguramente verás las tarjetas acá y podrás ver en tiempo real lo que está sucediendo en la encuesta. Nos vamos a preguntar a ella. Usted se retira. ¿Que los impuestos acá en Colombia son cobrados con equidad? No. ¿Por qué? Porque se supone que deberían cobrarle más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, y eso no sucede en Colombia. Aparte, pues que pues no va a donde debería ir, ¿no? No, creo que las leyes favorecen a los privilegiados. No. ¿Por qué? Porque termina pagando toda la gente con menos recursos. Porque ¿qué? Tranquila, imagínate que nos sacamos. No. Bueno, desde mi punto de vista, yo diría que no, porque vamos a decir que la estratificación no está bien demarcada. Digamos. Hay gente que dice que es un estrato 1, pero tiene el poder económico de una persona de estrato 6. Ricos pagan menos que los sí pagan. Porque no sé, no tienen en cuenta otros factores como el trabajo, las condiciones de trabajo, qué tanto ganan la gente, dónde viven, todo eso. No creo que Si alguna de tus respuestas fue no, debes saber que esto es inconstitucional. ¿Qué? ¿En serio? ¿Sí lo eres? Miren nada más el artículo 363 de la Constitución. ¿Inconstitucional? ¿Eso significa que no es de la Constitución? Significa que están violando un artículo de la Constitución. O sea, es súper grave, muchachos. Me acabo de preguntar aquí la persona que grabó. No entendí. Vamos a buscar el significado de inconstitucionalidad para que quede bien claro para todos. Espera, entonces, inconstitucionalidad es violar una ley. Sí, exactamente. O sea, se sabe que todo lo que está constatado en la Constitución debe cumplirse. Y si no, es inconstitucional. Aquí encontramos que no se ajusta a lo establecido en la Constitución o que no es conforme con la Constitución del Estado. O sea, es gravísimo. Todo lo que está en la Constitución debe cumplirse. Ahora vamos a ver el artículo, qué es lo que dice y por qué rayos no se está cumpliendo. Artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Ahora vamos a mirar qué significa esto y cómo lo relacionamos con las preguntas que les hicimos. Esto va relacionado con la primera pregunta. ¿Se cobran los impuestos con equidad? Y cuando dice que el principio de equidad está en el sistema tributario, ¿a qué rayos se está refiriendo? Bueno, tenemos dos tipos de equidad en el sistema tributario. El primero es el horizontal, que tiene que ver con que individuos similares paguen los mismos impuestos. Y el segundo es el vertical, que ubica a las personas que ganan más o menos. Esto significa que quienes tienen mayor capacidad de pago deberían efectivamente pagar más impuestos. Nos vamos al caso específico de Colombia. No se está cumpliendo. Resulta que en el nivel horizontal, hombres y mujeres no están pagando lo mismo, siendo individuos similares. Las mujeres están pagando 5% más por productos como toallas higiénicas, y además a la hora de declarar la renta también lo hacen distinto. Y a nivel de equidad vertical tampoco está funcionando. Hay unos trabajos en donde las personas que tienen menores ingresos están pagando más que otras que tienen mayores. Esto se da por la evasión de impuestos, que muevan sus rentas a través de un sistema informal. Por ahí una de las personas estuvo mencionando cosas respecto al IVA. Vamos a aclarar bien cómo fue eso y cuál sería la explicación. Inclusive los impuestos se ven diferentes, porque no es lo mismo que ofrece una bolsa de leche en la estación de Molini a la estación de la 170. ¿Ves? Precios diferentes, porque inclusive dependiendo de la tienda manejan impuestos diferentes, ¿sí? No es lo mismo los impuestos que paga el gobierno. Pero mi tía paga el mismo impuesto que pago yo, y es estrato 6. Yo estrato 2. Tu tía roba al gobierno. Lo que sucede con el IVA es que termina convirtiéndose en una clase de impuesto regresivo, que es todo lo contrario a lo que queremos, que es la progresividad. ¿Qué es la progresividad? Bueno, a medida que ganas más, pagas más. Entonces regresivo es totalmente lo contrario. A medida que tenemos más ingresos, pagamos menos. Si muchos se evaden impuestos y a la final lo que terminamos pagando es el IVA, pues todos están pagando solo este. ¿Cuál es uno de los
principales problemas en torno a toda esta primera pregunta, y que lo va a solucionar el Observatorio Fiscal, o al menos es uno de sus objetivos, es que no hay mucho análisis de datos respecto a esto. Las cifras no están, y además depende mucho tu pago de impuestos si eres una persona real o una persona jurídica. Por si quedaba la duda, la respuesta para la primera pregunta es no. Segunda pregunta, ¿crees que el pago y cobro de impuestos es eficiente? No, tampoco. ¿Por qué? Porque la gente pues hace todo, pues no todo el mundo, pero sí muchos hacen todo lo posible por evadir impuestos, por no pagar lo que tienen que pagar. Obviamente también depende mucho de lo que creemos que está pasando, y es que se están robando los impuestos, y es porque a la gente le parece injusto pagarlos, pero la gente hace todo para pagar menos de lo que debe pagar. Yo creería que respecto a directamente que tan fáciles, no mucho. Por ejemplo, con el, bueno, sí, depende de la puntualidad que tenga la persona. Porque, por ejemplo, con el tema del impuesto predial, las personas que pagamos a tiempo, tranquilos, sin problema, fuimos inmediato, todo bien, todo relajado. Pero como la tenista costumbre colombiana, toda a última hora, ahí es donde se vuelve un poco complejo. El cobro sí. Se está mejorando, pero todavía no se ha mejorado. Escucha mucho que, digamos, el predial llega tarde y todo ese tema. Entonces, si tuviera mayor eficiencia el Estado, pues en la entrega de todos esos boletines y demás, para que hubiera un pago, digamos, en tiempo real, y en ese sentido, digamos que hay un plazo para que tu pago de impuestos sea reducido y demás, pues sí se generaría, lo que dice mi hermana también, es que te podría evidenciar más que el impuesto si se refleja en un cambio, pues que te beneficia a ti como pues ya pagador de impuestos. Sí. De pronto, porque eso ayuda a varias cosas. O de lo que sé, me parece que sí es muy eficiente. Creo que incluso se puede, como, pues hay varios servicios por internet. Nos vamos con la segunda pregunta. Pero antes, ¿qué rayos significa tributación eficiente, eficiencia tributaria? ¿Qué es eso? Bueno, se trata de que un sistema de impuestos genere los mínimos costos, pero aún así consiga recaudos importantes. Cuando digo costos, no me refiero precisamente al proceso de cobro y pago, sino a lo que genera el impuesto en la economía. Porque muchos estaban diciendo eso. Aquí algunos comentarios. O de lo que sé, me parece que sí es muy eficiente. Creo que incluso se puede, como, pues hay varios servicios por internet. Estos costos van más hacia el comportamiento que generan las personas este impuesto. Porque es que un impuesto desata en una cantidad de acciones de los consumidores. Por ejemplo, si tú subieras un subsidio se comporta como un incentivo, pero si tienes un impuesto es más como evitando que realices esa acción. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si ponen un impuesto al trabajo, tendrás menos ganas de trabajar. Entonces ven, o sea, un impuesto puede tener implicaciones muy diversas dependiendo a qué se aplique y cómo se aplique. ¿Cuál es el problema? Bueno, acá en Colombia existen una buena cantidad de impuestos que generan buenos ingresos, pero que generan muchas distorsiones. Distorsiones es muy relacionado con lo que les estaba comentando. De repente, y tú tienes oferta y demanda, y digamos que el mercado es súper eficiente, o sea, todo lo que están ofreciendo efectivamente se está comprando. Pero cuando colocas un impuesto, eso ya no es así. Hay una parte que se lleva el Estado y hay otra que nunca nadie va a poder recuperar en la economía. Es dinero perdido. Son transacciones que no se realizan, materia prima que no se vende, gente que no puede tenerla y que pudo haberlo hecho si no hubiera existido el impuesto. Eso es lo que pasa con muchos de los impuestos acá en Colombia. Se está perdiendo económicamente mucho. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, tener impuestos que sí generen una buena cantidad de ingresos, que logren lo que quieren, pero sin hacer una pérdida tan grande en la economía o en ese mercado en específico. Por ejemplo, tenemos el 4 por 1000, que es el que se cobra sobre las transacciones financieras. Pues resulta que hay mucha gente que por no pagar ese impuesto no abre las cuentas bancarias. Porque obviamente si tienen una cuenta bancaria van a sacarte rápidamente ese 4 por 1000. Entonces ahí tenemos una ineficiencia en el mercado. Quizá hay otra forma de plantearlo, bueno, no sé. Pronto lo sabremos más, chicos, aquí en el Observatorio Fiscal. Otra vez publicidad, ¿no? Así que otra vez la respuesta a la pregunta es no. Y por ende tampoco se cumple el artículo 363 en la parte de eficiencia. Y tercera pregunta, ¿quiénes tienen más dinero pagan más impuestos y quienes tienen menos pagan menos impuestos? Se supone que debe ser así, pero creo que no es así en este país. Ese es el motivo de la respuesta a la primera pregunta. O sea, yo creo que en términos de plata, yo creo que los ricos pues terminan dando más plata.
Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Uno, por eso está el tema de lo que te decía, la estratificación. ¿Sí? A partir de ahí se mira el capital, los activos que tenga la persona y a partir de esos activos se saca un porcentaje que es el que se paga impuestos. ¿Sí? Obviamente nosotros pagamos impuestos para comprar una bolsa de leche, no digas que dicen que no. Es la que menos paga. El pobre siempre tiene más plata. De algún lado saca. Es el soporte del país. Pues según tengo entendido, sí, o sea, dependiendo de los ingresos uno paga un poco más, pero creo que se está tratando de buscar una regularización de que sea casi igual para todos y pues no estoy de acuerdo, porque aunque puede ser que las personas que tengan mayor dinero a veces trabajen más, y estoy de acuerdo con ello, pues de pronto es que las personas de bajos ingresos no es que deseen tener bajos ingresos, sino que por cuestiones de la violencia, el desplazamiento forzado o otras razones, pues han sido obligados a tener sus pocos ingresos. Pues no sé, no, la verdad no sé, pero creo que sí, o sea, en teoría sí, pero no sé si pasa así de verdad. Bueno, esto tiene todo que ver con la primera que estábamos evaluando. Ya hablaba de la equidad vertical. ¿Recuerdan el concepto? Resulta que sí deberían pagar más en proporción. Por ejemplo, eso que las empresas pagan un 33% según sus ingresos es completamente proporcional. A medida que tienes más, vas a estar pagando más. Y volviendo a aclarar un poquito más del IVA, que saben que se cobra directamente cuando tú compras el producto, el supermercado ya lo está sacando y además lo está declarando. Pero ¿por qué es un impuesto regresivo si es que todos lo estamos pagando? Pues porque al pagar el IVA, y ya que todos tenemos que hacerlo, los pobres que ganan menos terminan destinando una mayor cantidad de dinero respecto a su proporción de ganancias para pagar este IVA. Completamente regresivo si lo comparas con los ricos. Ahora, si en teoría ya está planteado proporcional, hay muchas empresas grandes que tienen beneficios tributarios que solo ellas aprovechan, por lo cual otra vez nuestro sistema termina siendo regresivo. Si nos vamos un poco a los cálculos y a los números, acá los ricos pagan muy poco en impuestos. Al parecer la tasa efectiva que pagan según los números es 5%, mientras que todos los que trabajan en las empresas y la gente de clase media está soportando todo el sistema. ¿Qué termina siendo? Bueno, resulta que con impuestos como el IVA está recaudando más o menos el 40%, que viene siendo un impuesto regresivo, o sea, al menos un 40% está pagado con un impuesto regresivo. Y aunque parezca que para las empresas el tema es proporcional, por todos los beneficios terminan siéndolo para las empresas grandes. Entonces aquí la respuesta para la tercera pregunta termina siendo un no o un no a medias. Falta mucha información, sí, vendrán muchos más videos de información para que ustedes estén al tanto. Sé que también como hubo muchas preguntas solucionadas, deben haber muchas preguntas, así que si las tienen pueden dejarlo en los comentarios. Recuerden que tenemos muchas redes sociales para que nos sigan y pronto, muy pronto, contenido, así que suscríbanse donde sea que estén. Nos vemos, chicos, gracias por estar aquí, nos vemos. Hola, ¿cómo están? ¿Puedo hacerles una pregunta súper sencilla? Con cámara. Sí, dale. Vale. Hola, ¿cómo están? ¿Puedo hacerles una pregunta súper sencilla? Ay, él nos debe algo, de hecho. Ya, mire, Hola, ¿cómo están? Disculpen, ¿puedo hacerles unas breves preguntas? No, perdón. Ay, bueno, está bien. Listo, ahora sí.